Bueno, buenos días otra vez, José Luis y queridos asistentes al canal. Este es el tercer podcast de ejercicios y el segundo, el tercero con José Luis Pascual. Perdón, el segundo con José Luis Pascual. La importancia del armónico, esto me tendrás que, en fin, desasnar, porque yo recuerdo hace, pues como cuando salieron los armónicos, el libro de John Adey, ¿no? El armónico uno, si no recuerdo mal, es el que desdobla la conjunción en oposición, ¿no? Indica Bueno, ahora os lo voy a explicar. A ver, Sí. esto va para varias sesiones, pero os voy a introducir hoy con el armónico uno. Prácticamente os voy a hablar del trabajo que hizo Miguel García, que se publicó en los cuadernos de investigación astrológica de Mercurio 3. Creo recordar que fue el año 99, si no sería el 97. Son trabajos que hizo con Tito Macía y que son de bastante interés. Os introduciré brevemente a cómo funciona esto del armónico uno, y lo que os voy a exponer hoy es una cosa que me encontré por casualidad. Es decir, trabajando con biografías de personajes importantes de la historia o muy populares, veréis la estadística que hago de 59 temas astrológicos, pues aparecen el armónico uno como predominante más de 3 veces la esperanza matemática, la esperanza estadística. Entonces, me ha parecido un tema de interés para los estudiantes de astrología y nos puede servir de introducción a la importancia de los armónicos y de cómo funciona la astrología y de qué son los aspectos. Esta es la idea que yo quisiera empezar a introduciros hoy. Pues muy bien, comparte pantalla cuando quieras y adelante. Ya te he dado permiso, creo, ¿no? Pues creo que sí, porque ya se ve acá. A ver, compartir. Yo ¿Se he dejado ve? de compartir, sí, he dejado de compartir. Ahora vamos a ver. Todavía no te veo. Bueno, sí, Entonces, he dejado de eh, compartir ahora, simplemente tienes que compartir tú y abrir tu PowerPoint y lo que tengas previsto. lo dejaré de compartir. Yo he dejado de compartir. Compartir. ¿Se ve ahora? No, nos vemos nada más las caras, pero como ya nos Dice que conocemos. se está cargando. Uso Ah, bueno. compartido de pantalla. ¿Ahora tampoco? No, Pues to- espera, voy a dejar de compartir y volvemos a hacer la operación. vale, Venga, ¿me das permiso nuevamente? sí. ¿Está el permiso? Ya lo tienes, ya varios participantes Pues pueden venga, compartir de forma simultánea. compartir. Lo acepto. Ahora, ¿Ahora? ahora sí, sí, señor. Ve, Bueno, pues ya lo tenemos. espera un momento. Vale, muy bien. Vale, pues adelante, venga. Vale, pues os voy a exponer un trabajo que creo que puede ser bueno como introducción al estudio de los armónicos en astrología, que como decía antes me encontré por casualidad. Es decir, estudiando biografías de personajes importantes de la historia o muy conocidos, populares de la época moderna, al final se me ocurrió, ¿y si estudiásemos aparte de los... Porque tenemos un problema siempre en astrología, conocer con precisión la hora de nacimiento de un personaje. Y esto es muy problemático. Aunque tengamos la partida de nacimiento, en muchas ocasiones tenemos márgenes de error amplios. Sí, sí, yo comparto esto, y les digo a mis alumnos, yo no hago ninguna consulta sin antes tomarme un tiempo para comprobar la hora de nacimiento por progresiones, En, tránsitos, etcétera. Eso es. En cambio, lo que os voy a exponer hoy no tiene ese riesgo porque
y durante muchas horas a lo largo de un día, la predominancia de un armónico va a ser clara. Bien, entonces vamos a ver en primer lugar qué es esto de un armónico. Eh, Muy Vamos bien. a, si hablamos de armónicos, hablamos de ondas. Por ejemplo, y si hablamos de ondas, hablamos de frecuencias y periodos. Por ejemplo, en música, ¿qué es la nota do? Una frecuencia determinada. Pero la tecla de un piano, el sonido que da un piano, un do de un piano, lo distinguimos del do de la guitarra, del violín o de la flauta. ¿En qué se diferencian, por tanto, los sonidos de estos instrumentos si están dando la misma nota? En la composición de los armónicos, en la intensidad de cada armónico. Eso es lo que se llama en música o en física el timbre. Bien, una onda, ¿qué es? Una ondulación. Por ejemplo, cuando hablamos, emitimos ondas sonoras. La luz son ondas de carácter electromagnético. Pero siempre una onda va acompañada de sus armónicos. El estudio de las ondas es importantísimo. Es decir, hoy en química, por ejemplo, toda la química se traduce hoy al estudio de las ondas, la mecánica cuántica. Tratamos los enlaces químicos como si fuesen algo que está vibrando, interpretamos los electrones y no hablamos de partículas, sino que hablamos de densidad electrónica, de distribución en el espacio de una cosa que llamamos la densidad electrónica. Y nos salen unos lóbulos que llamamos orbitales. Vais a ver, me diréis, ¿y esto qué puñetas tiene que ver con la astrología? Mucho, muchísimo. Es la base de por qué funciona la astrología. Vamos con el concepto de armónico. Mirad, imaginaros que tenemos aquí dos paredes y aquí tenemos una cuerda elástica. Esta experiencia la podéis hacer en casa. Yo recuerdo cuando daba clase en el instituto, la hacíamos con estas gomas que se ponen para hacer, por ejemplo, en la cintura de un pijama. Sí, sí. Bueno, pues vais a una mercería, os compráis un metro de cuerda elástica y la ponéis a vibrar. Llamamos armónico 1 a una onda completa, ¿veis? Pero veréis también que no veréis una onda, veréis diferentes bucles. Una onda viaja siempre con sus armónicos. ¿Qué es un armónico? Las frecuencias múltiples o fraccionarias de números enteros o fraccionarios sencillos. Es decir, ¿veis esta longitud de onda que tendríamos aquí? Pues esta longitud es la mitad. Esta longitud es la tercera parte. La cuarta parte. Aquí vemos la importancia de los números enteros. Los números no hay que confundirlos con las cifras y con las cantidades. Los números tienen propiedades. Y estas propiedades, por ejemplo, que se estudian en numerología, en cábala, en términos físicos actuales hablamos de armónicos. El armónico 1, el armónico 2, el armónico 3, el armónico 4, etcétera. ¿De acuerdo? Por tanto, es decir, ¿qué son las ondas armónicas? Frecuencias o periodos o longitudes múltiplos de la vibración fundamental. Por ejemplo, un do, vuelvo a la música. Si tenemos un do, que no sé si son 256 ciclos por segundo, hercios, al doble de esa frecuencia tenemos el do de la siguiente octava. Al triple, el do de la siguiente octava. Esto se estudia, por ejemplo, en los que estudian música o musicología, todo esto es el ABC de la música. Cuando se diseña un auditorio, el arquitecto tiene que estudiar muy bien las dimensiones de la sala para que se escuchen bien la composición armónica de los sonidos, para que no se produzcan ecos ni reverberaciones, este tipo de cosas. Bien, pero estamos hablando de astrología aquí. ¿Qué tiene que ver esto con la astrología? Mirad, estos gráficos son de Miguel García, matemático, doctor en matemáticas y el autor de los programas Kepler y Harmon. Esto son ideas suyas extractadas de un estudio que publicó, el que he dicho antes, en Cuadernos de Investigación Astrológica Mercurio 3,
que se titula Suite armónica. Aquí desarrolla básicamente las teorías de Adey, pero hace aportaciones personales que para mí son importantes. Mirad, aquí tenéis simplemente una posición, veis el zodíaco, pongamos que consideramos que aquí hay un cuerpo, el Sol, la Luna, Marte, quien sea. Esto es un vector. La idea es que si estamos tratando con ondas, esta posición será el máximo de la composición de los armónicos. Y en vez de suponer que estos son, por ejemplo, 15 grados Leo, que la onda, como una onda viaja siempre con todos sus armónicos, realmente a esta longitud, 15 grados Leo, tiene el máximo de la onda, pero que esta onda está presente a lo largo de todo el zodíaco con un tipo de función senoidal. ¿Cómo se calculan los armónicos en el zodíaco? Pues mirad, si esto es 15 grados Leo, que considerando el círculo completo, que son 360 grados, este 15 grados Leo serían 135, 135 grados. Estos 135 grados podemos multiplicarlo por 2, por 3, etcétera, e iríamos obteniendo los máximos del armónico 2, del armónico 3, del armónico 4. Esto es lo que representa aquí Miguel, por ejemplo. Este es el sol de nacimiento de Miguel, que es un Sagitario. El máximo de la onda estará aquí. Todos los armónicos coinciden en este punto. Pero aquí, a lo largo del zodíaco, el sol está presente a través de sus armónicos. A través del armónico 1, que será el doble de esta coordenada, del armónico 3, del armónico 4, pero también del armónico mitad, del un tercio, de un cuarto, etcétera. De tal manera que tenemos aquí una distribución de ondas. El Sol no solamente va a actuar aquí en este punto, sino que va a actuar en otros puntos de la carta. Esta es la idea. Bien, si esta es una idea, los que hayáis estudiado matemáticas, lo siento, los que no. Las posiciones, mirad, aquí está el Sol en Sagitario, Venus en Capricornio, Marte en Acuario, etcétera. Representa, Miguel, las posiciones de cada planeta en el zodíaco por un vector. Vector del Sol, un vector es un elemento de matemáticas que se caracteriza por tener un punto de aplicación, una intensidad. Es decir, las fuerzas, por ejemplo, las representamos con vectores. El cálculo vectorial fue un gran invento de los matemáticos. Por ejemplo, para construir un edificio, el arquitecto tiene que estudiar todo el cálculo de resistencias, los pesos, cómo ejercen de arriba hacia abajo las fuerzas para que no se le caiga la estructura. Los antiguos constructores de catedrales no conocían el cálculo vectorial y edificaban por prueba y error. Se les hundía la catedral y tenían que volver a reconstruirla. Gaudí, que ya sabéis que él hacía sus construcciones tratando de imitar a la naturaleza, hacía sus diseños y al final, con gran pesar suyo, tenía que aplicar el cálculo vectorial, es decir, la composición de fuerzas, para que no se le cayesen sus edificios, su sagrada familia, etc. Le ponía realmente del hígado, cuentan a Gaudí, hacer esto, porque él era más bien un artista. Era un arquitecto y por tanto dominaba las matemáticas, pero no era algo de su agrado. Bueno, me parece que en astrología pasa parecido. ¿Veis que tenemos aquí varios vectores que tienen todos el mismo módulo, es decir, la misma fuerza? Esto es una aproximación, porque un Sol en Sagitario o una Venus en Capricornio o un Marte en Acuario podemos aplicar su fuerza, si va rápido, si va lento, si está en domicilio. Esto es un estudio preliminar. Bien, aquí tenéis el vector de la Luna, el vector de Júpiter. ¿Cómo se componen estos vectores? Porque estamos sumando posiciones de planetas, que estos serían en el armónico 1, que es el fundamental, la carta natal.
la que vemos cada día. Mira, ¿cómo se suman estos vectores? Se puede resolver analíticamente mediante números complejos o, para los que no estéis más fuertes en matemáticas, podemos explicar la composición gráfica. Mirad, la posición de Júpiter, transportamos aquí el vector de la Luna a continuación. El vector del Sol conservando su longitud y su dirección. El vector de Venus, veis que conserva la dirección y al final obtenemos un punto y el origen. Sumamos, esta es la resultante de la composición vectorial de estos planetas. Nos da una dirección y nos da una longitud. Esto, en términos, digamos, no estadísticos, de que cada planeta lo representamos por una posición. Pero si tratamos con ondas, estas ondas, estos vectores, no están solitarios, sino, como he dicho antes, la cuerda esta elástica que hacíamos vibrar, vibra en todos los armónicos. Entonces aquí, si mirad, una representación sencilla de cómo lo hace con dos planetas, el Sol y la Luna. Este sería el vector del Sol y este el de la Luna. Pero si representamos ya los armónicos, nos salen aquí unos lóbulos que Perdona luego, una cosa, José Luis, yo no estoy viendo el cursor y las personas que te... tengo aquí varias, bueno, preguntas. ¿no veis el cursor? Ahora sí, antes no lo veía, a lo mejor sí, porque es que Ajá. ¿no le puedes dar un poco más grande el cursor para que se vea mejor? Pues la verdad, no sé yo Es cómo se igual, puede hacer. lo hacen, bueno, ya lo veremos. Esto se puede hacer en el... ¿Qué programa utilizas tú? Que es un Windows, ¿no? O, bueno, es Es Windows Power. 10, creo que es este. Este es un Power. En el Power se puede hacer el cursor más. O si no, simplemente en el ordenador vas a lo que es el cursor y le aumentas la capacidad. Pero esto ya lo veremos para no entretener ahora. Una pregunta quería hacerte. El Dime. vector de Júpiter es el último. Entonces lo que se hace es a partir del último vector que estamos Bueno, viendo. no, daría igual cualquiera, podríamos partir de cualquiera, porque Y fijaros, siempre daría la misma posición del vector más grande, o sea, del vector no, no, resultante. no, 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 de cualquiera, de cualquiera, Ah, porque la vale. suma es conmutativa. Mm. Esto si cogéis cualquier tratado cualquier libro de texto de matemáticas de bachiller, lo veréis. Incluso no sé si en la ESO, no lo sé. Pero lo que quiero decirte es que aquí podemos empezar por hemos empezado por Júpiter, Luna, Sí, Sol, sí, pero podemos empezar Sol, sí, ah, sí, sería igual, sería igual. quedaría la misma posición. Sí, sí, porque la suma es conmutativa. Vale, ok, muy bien. Aquí lo tenéis, digamos en forma, no me salía la palabra antes, en forma discreta de Mm. puntos concretos, y esto sería una representación más en continuo, donde ha representado también ya varios armónicos. Y esto astrológicamente, ¿qué indicaría este vector más, este Esto está resultante? relacionado con la resultante planetaria de Bodinó, pero aquí ¿Puedes nos metemos explicarlo en... esto? No, Aquí pero lo hacemos en otra sesión, pero explica un poco porque si no, si dices la resultante planetaria de Bodino, la gente no, habrá gente que no sabrá lo que es. Vale, mirad, este vector aquí, no haces bien en preguntar, este vector que vemos aquí es la suma de estos planetas que vemos representados en el armónico 1, Vale, muy porque el bien. armónico 1 es la carta radical, la fundamental. Si el armónico 1, veréis que en las representaciones que vamos a ver ahora, esta que veis aquí en color, el armónico 1 tiene un lóbulo, pero tiene un lóbulo y tiene una intensidad, tiene una longitud. Tienes que definir lo que es el lóbulo. El Porque módulo, vamos a ver, una fuerza, para representar una fuerza, lo que decía antes del arquitecto, pues si 10 kilos es esta longitud, 20 kilos será el doble de la longitud. ¿Ok? Por ejemplo, un peso, siempre la dirección es hacia abajo, pondremos la flecha hacia abajo, y cuanta mayor sea la fuerza,
más largo será el vector, siempre apuntando hacia abajo. Entonces, las posiciones en la carta radical o en la carta armónica, cada posición es un vector. Y aquí le damos la misma intensidad a cada planeta. ¿Veis que todos tienen la misma longitud? Pero esto es una aproximación, porque no es lo mismo que el Sol esté en Sagitario, que esté en Capricornio, que esté en Leo, que esté en Piscis. Y no es lo mismo un Marte en Libra que un Marte en Capricornio. Pero bueno, aquí se trata de un estudio aproximativo. Esto, que sería la resultante de sumar los vectores en el armónico 1, nos daría la posición del armónico 1. Y representado como onda, nos daría un solo lóbulo en esta dirección. El Si es lóbulo, que es la flecha el grande. lóbulo es, mirad, aquí ya está lo que... Este es el trabajo que yo os quiero presentar, pero antes tenemos que explicar qué es todo esto. Vale. Este es el gráfico de la princesa Leonor de Borbón. En amarillo y un solo lóbulo vemos Mm, el vector iría en el centro del lóbulo hacia Libra. Es decir, cuando sumemos los vectores de la carta radical de Leonor de Borbón, nos va a dar un punto en esta dirección. Pero considerando que la onda lleva asociados todos sus armónicos, nos da un lóbulo. Como un electrón en un átomo, la partícula sería donde está el electrón, pero es imposible saber dónde está un electrón en un átomo. Y hacemos una distribución, que son lo que se llaman orbitales. Es una estadísticamente dónde puede estar el electrón. Entonces, hay orbitales redondos, como los orbitales S, lobulados como los orbitales P, y más complejos como los orbitales D o los orbitales F. Eso es ¿Cuáles en son los mecánica cuántica. orbitales P y D? Perdona, para... Es que yo me estoy poniendo en la piel del que os está escuchando. Los Muy orbitales bien. P, ¿puedes señalarlos, por favor? Bien. Que no... Mirad, el armónico 1 Eso, tiene siempre color amarillo y tiene un lóbulo. eso es, muy bien, perfecto. El armónico 2 tiene este color así pardo y tiene dos lóbulos. ¿Tiene algo que ver con los colores en cuanto a vibraciones, como colores respuesta de vibración, o le habéis puesto estos colores Bueno, aleatoriamente? esto es cosa de Miguel y yo lo he aplicado y ahora veréis la resultante que sale aquí. Mirad, en este gráfico de la izquierda veis tres planetas, perdón, sí, aquí suma el Sol, Sí, Venus, tal. vale. Aquí tenéis los vectores iniciales de cada planeta, Bien. aquí tenéis la suma vectorial de todos ellos, Ajá. pero aquí ya en el armónico 1 representa la suma en forma de lóbulos, como Ujú, si esto fuese un electrón en un átomo ujú. y esto fuese la distribución de la electricidad de ese electrón en el átomo. Aquí serían tres electrones, tres partículas. Vale, muy bien. Muy bien. Mm. Esto, lo bueno sería leerse el trabajo Una de Miguel. pregunta. Ya, esto. Pero bueno, Luego mirad, podemos dar el enlace para esto. Una pregunta. luego hay un Solamente. trabajo de Sí, sí. Tito Macé y de Miguel García que estudia los 12 armónicos y pone donde, donde cada uno de los 12 armónicos es dominante y hace una colección de personajes de cada uno. Yo creo que ahí ya es un terreno más resbaladizo. Yo os presento un trabajo que yo me he encontrado por casualidad, ha sido algo no buscado y que veréis la importancia del armónico 1 en personajes con capacidad de liderazgo. La Entiendo pregunta yo al menos. sí, la pregunta que quería hacerte, José Luis, es, se me ocurre, estos lóbulos que vemos en la figura de la izquierda, esto, por el álgebra de Boole de conjuntos, los conjuntos interceptados, disjuntos y tal, se aplica aquí como, por ejemplo, resultantes de intensidad y tal, ¿no? O sea, de lo que es el conjunto resultante de todos los lóbulos, que sería esta figura central. Ujú. ¿Ya tendría algún sentido? ¿Lo habéis estudiado esto? Pregunto, nada más.
Pues no te puedo contestar. Yo creo que lo hace exclusivamente a base de ondas, de armónicos. Y fijaros que es una simplificación porque aquí le damos valor igual a la posición de todos los Sí, planetas. sí, Todos eso son igual de intensos. sí, Ese es el no, punto flaco de la teoría. sí, sí, vale. Ok, Mirad, perfecto. ¿veis el armónico? Aquí se ve muy bien en Leonor el armónico 5. ¿Veis? 5 lóbulos, en color un azul claro. Mm, Por ejemplo, estoy recordando de memoria, mm, Jung, el psicoanalista, tiene un mm. armónico 5 dominante. Entonces, hay quien dice que en el trabajo este de Maciá y García, personajes con un armónico 5 dominante son creativos. Yo estoy... Mirad, el armónico 4 que es importante, a ver, centrémonos. ¿Cuál es el significado de que sea dominante, por ejemplo, el armónico 1 aquí? Por cierto, si retiro aquí, ¿veis aquí una serie de números? Aquí os da cuantitativamente el valor de cada armónico. No los veo, Armónico 1, perdona. No sé, yo no los veo. Si nos ahí arriba, a la derecha, aquí. aquí, mirad, pongo Ya. el cursor. Vale, Armónico 1, vale. 362, aquí hay un baremo. Muy El bien. armónico 2, 336. ¿Veis que también es muy fuerte? El armónico 5 también es importante en Leonor. Fijaros la longitud de los lóbulos. El armónico 4 ya es menos. ¿Con qué aspectos, qué nos revela un gráfico de este tipo? Si el dominante es 1, predominan en este horóscopo las conjunciones. Si domina el armónico 2, aquí lo tenéis señalado, predominarían las oposiciones. Si predomina el armónico 3, habría un predominio de los trígonos. Si el más importante es el armónico 4, quiere decir que en este horóscopo dominan las cuadraturas. En el 5 los quintiles y biquintiles. En el 6 los sextiles, etcétera. ¿De acuerdo? Para que se aclare más, fijaros, ¿no? O sea, el lóbulo uno es el amarillo, un solo lóbulo. El Sí, lóbulo 2 son dos lóbulos, ok. ¿no? El 3 sería Tres lóbulos. tres lóbulos. ¿Dónde estaría aquí? No lo veo, a ver. Es muy pequeñito. El 3, Ah, fijaros que es, mirad, es el de los más pequeños. a ver, ¿cuál sería? Lo digo para que lo vean bien. Fijaros que va hasta el armónico 12. ¿Qué color tiene el 3? Verde, Verde. verde, pero aquí ya veréis en otros, lo veréis más adelante. Vale, ok, de acuerdo. Sí, Para lo sí. que, para lo que importa ahora, Sí, sí, adelante, sí. el armónico dominante nos habla de qué aspectos dominan la carta y ya nos da una cierta idea. Por ejemplo, mirad, el armónico 4, lo digo de memoria, es Ujú. dominante en Arnaldo Otegi y en Santiago Abascal. ¿Os dice algo del carácter de estos personajes? Has escogido, sí, y Adolfo Hitler y digo, Pero yo ahora quiero centrarme en el armónico 1 y enseguida os voy a decir por qué. Porque yo en lo que os voy a enseñar ahora, que para mí es muy ilustrativo, me lo he encontrado por pura chiripa. ¿Alguna aclaración más? no, continuemos. Mirad, para mí el armónico 1 es el más importante y después el 2, A ver, porque si hablamos de ondas, los sistemas que, que generan ondas, los sistemas vibratorios, los osciladores, solamente intercambian energía cuando están sintonizados a la misma frecuencia. claro. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenéis el ejemplo de dos materiales y su curva de resonancia. En ordenadas tenemos la energía que se intercambia y en abscisas tenemos la frecuencia o el periodo. Mirad, esta es la frecuencia de resonancia, la fundamental. Cuando un sistema muy elástico vibra y tiene otro sistema vibrando a la misma frecuencia, el máximo de frecuencia
es en el armónico, justamente cuando tienen la misma frecuencia. Si nos alejamos de esta frecuencia, el intercambio de energía disminuye asintóticamente. Un ejemplo de resonancia. ¿Habéis visto? Fundamentalmente son mujeres que las ponen delante de una copa de cristal y emiten un tono muy agudo y sin que nadie toque la copa estalla. Es decir, cuando hacéis clink en una copa de cristal, la copa da una nota. Si con un violín o con la voz de alguien que tenga la voz muy aguda se emite la misma clink, la misma frecuencia con la que vibra la copa se pone a vibrar y puede saltar. Mi profesor de biología en primero de carrera nos dio con los morros a todos los alumnos diciéndonos, ¿ustedes piensan que se puede freír un huevo frito con un violín? Hombre, don Cruz, ¿cómo nos está tomando el pelo? ¿Cómo vamos a freír un huevo frito tocando un violín? Y se rió de nosotros porque dijo, pues mirad, la yema del huevo tiene una frecuencia que sintonizada del violín y tocando un violín, un huevo, perdón, la clara, la albúmina, se pondrá blanca, se gelatinificará. Eso es la resonancia. Pero la resonancia es máxima cuando las frecuencias son las mismas. Si empezamos a alejarnos hacia el armónico 2 o el armónico 3, que son ya frecuencias más lejanas, el intercambio de energía disminuye. La curva es muy aguda para materiales muy elásticos, por ejemplo los metales, un diapasón. Otro día veremos un ejemplo gráfico de resonancia con un diapasón. Y si es en materiales más elásticos, como es la materia viva, como son las células, como son los tejidos, esta curva es más laxa. La resonancia aún se mantiene, lo cual tiene su gran interés en astrología. Bien, y hecha esta introducción, que espero que me cojáis lo más fundamental, y ya aposentaremos estos conceptos más adelante. Una cuestión se me ocurre, preguntas que queráis hacer los que veáis estos vídeos. Y yo no sé, yo recibo vuestras preguntas por la propia página de YouTube, pero no sé si tú puedes hacerlo también, José Luis, porque claro, las preguntas, quien puedes responder mejor eres tú, yo puedo también responder algo, pero como no he trabajado con esto, Yo me pues... responsabilizo de lo que digo, claro. No, no, por supuesto, pero tú lo puedes, lo puedes recibir esto, lo O bueno, recibes. lo puedo recibir a través del canal de YouTube. Y Sí, si no me podéis conectar a través del Facebook, me mandáis un mensaje de voz y yo os contesto con otro mensaje de voz. Por vale, ejemplo, se me ocurre. muy bien. O no sé, en fin, si queréis, podemos dar tu correo electrónico. Sí, 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 no, yo estoy aquí para vosotros. Vale, pues después cuando terminemos, pones tu correo electrónico en este mismo, antes de terminar la grabación, ¿te parece bien? Bien, no, bueno, ya os daré algo, sí. A ver cómo lo hacemos. No, escribir aquí, o sea, poner en pantalla, o si no ya la podremos, ¿no? O sea, o en el chat, aquí tienes un chat, ¿ves? Le das Ah, ahí, sí, 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 espera, espera, sí, sí. o A ver sea, si- tienes aquí en el chat, ¿ves? sí, pero aquí no lo veo. Cuando salgamos de aquí, después ¿No en lo el... ves? ¿No lo no, ves el chat? ahora no, cuando Ah, lo veamos después. vale, en cualquier caso, grabaremos tu dirección electrónica para que lo puedan tener y escribir. Sí. Sí, sí, porque seguro que hay muchas preguntas aquí, sobre todo el tema práctico. A lo mejor también puede interesar a la gente que hagamos una práctica, por ejemplo, una carta. Como lo que pasa es que, claro, tendrían que tener el Kepler, ¿no? O el Harmon para Si, sacar. si queréis en una próxima sesión, os explico
¿Cómo se calcula? Bueno, primero que os interese el tema, porque aún no hemos empezado, ¿eh? Bueno, yo me adelanto, pero en fin, estoy intentando Bueno, recoger. aquí os doy de un total de 59 personajes históricos o muy populares que yo he tratado, pues fijaros, el armónico uno predomina en 18 de estos 59. El promedio estadístico llega a 4,9, pongamos 5, es más del triple de la esperanza matemática. Ahí tenéis los nombres, pero ahora los vamos a ir a decir. Empezamos con Inés Arrimadas, René Descartes, Aida Domènech. Estos son, bueno, aparte de Descartes, Einstein. Bueno, los vamos a ver ahora. Esto ya os lo he explicado, que el armónico uno revela la importancia de las conjunciones en un tema. Si predomina el armónico 2, nos indica un predominio de las oposiciones, el 3 de los trígonos, etcétera. Pero claro, aquí vamos a hablar del predominio del armónico 1 y el armónico 1 nos habla de que predominan las conjunciones. Y mirad lo que escribe Demetrio sobre este asunto. Se está refiriendo básicamente al tema de Jesús de Nazaret cuando estudia la estrella de Belén. Lo voy a leer entero porque merece la pena. Mm. De todos los aspectos planetarios del horóscopo, el más importante es la conjunción. Fijaros, lo dije el otro día y lo repito hoy. Los antiguos, cuando los leemos, distinguen siempre, dicen conjunción o aspecto, es decir, que no son iguales. Y pues la conjunción reúne las cualidades o influjos de todos los demás. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho antes, en la conjunción coinciden todos los armónicos, se suman y hace un pico mucho más agudo la onda. Por integrar en sí la conjunción, por definición, todos los armónicos centrados en el planeta o corpúsculo influyente. Pensad que la teoría de los aspectos, Demetrio la aplica a las moléculas y a la geometría de las moléculas y de los átomos, no solamente a la astrología. Su número de astrodinas, la fuerza del aspecto, lo que antes hemos hablado de la intensidad o módulo del vector, es también el más elevado, la conjunción, al mismo tiempo que se trata del aspecto de mayor infrecuencia. Por otra parte, la ¿Puedes conjunción, definir la palabra infrecuencia, por favor? claro, en un ciclo la cuadratura se repite 2 veces. Ujú. El trígono, hay 2 trígonos. Sextiles hay 4. Quintiles hay 5. Entonces la conjunción y la oposición son los más raros. En el ciclo se producen una sola vez. Si son más infrecuentes, caracterizan más al individuo, que también menos individuos tendrán el aspecto de la conjunción. Habrá mucho más personas con cuadraturas, con sextiles, etcétera. Ahora vamos a ver la importancia que le da a que en esa conjunción esté el Sol. Mirad, por otra parte, la conjunción de cualquier planeta con el Sol supone una máxima velocidad angular de dicho planeta, ya esté directo o retrógrado. Eso es ABC de astrología. En los cursos de la astrología, para mí es básico, un planeta cuando está con el Sol en conjunción, sea cual sea, inferior, superior, directo, retrógrado, es cuando va más rápido. Por tanto, es cuando tiene más fuerza. Por lo que se le añade su singularidad. Vamos a ver ahora personajes con peso en la historia, que en el stellium está el Sol, incluso la Luna. De acuerdo con ello, el rostro del cielo más importante será el de una gran conjunción. Una gran conjunción será un stellium. Y vemos referencia en él en Macrobio y en los estoicos, como punto de origen del gran año. La teoría del gran año, que es que todos los planetas coinciden en el cero Aries, en el que se reúnen todas las cosas. El individuo nacido bajo dicho horóscopo deberá ser extraordinario y recíprocamente.
el individuo extraordinario ha de nacer bajo dicha situación estelar, una gran conjunción, un stellium. De aquí que tal individuo ha de ser punto de referencia en la humanidad que viva ese periodo del gran año. Ahora veremos personajes que ya veréis cómo esto, vamos, quedároslo, porque luego veremos personajes de esta enjundia. Por la misma razón, será la agrupación o rostro más sencillo de interpretar. Sabido es, por quienes lo practican, la dificultad que entraña la interpretación de aspectos menores en la práctica astrológica o la de aquellos horóscopos que carecen de aspectos exactos. Esto es importante. También el aspecto, cuando es muy exacto, el individuo es más infrecuente, por tanto más importante. Puede ser más notable. No quiero caer en determinismos, porque habrá gente en el mismo día con los mismos aspectos que unos los hemos conocido, han triunfado, han marcado a su generación y otros individuos con esos mismos aspectos, por razones que ahora creo que no tenemos que entrar a discutir, habrán sucumbido a ellos y serán personajes anodinos. Bueno, pues cuando los aspectos son, digamos, más débiles o menos exactos, dice, estos horóscopos que carecen de aspectos exactos, el individuo es poco definido y la predicción e interpretación muy difícil. Estamos tratando siempre con arquetipos y los arquetipos son muy elásticos, son muy proteicos. En cambio, en una conjunción, todos los datos de cada planeta que interviene se suman, ya que cada uno posee todos sus armónicos en dicho punto. Quedaros con esto que bueno, en mi opinión, esto es muy importante. Y ahora vamos a ver casos. Vale. Mm. Aquí tenéis no es el fundador, pero es por quien conocemos el espiritismo, que es una religión que aquí pues, en Europa no está muy presente, pero si vais a América es la que más se expande en estos momentos. Mirad que Stellium tiene aquí Allan Kardec. El Sol, la Luna, Saturno, Ah, Urano y Mercurio, todos en Libra. ¿Veis a dónde apunta el lóbulo? Como al sumar todos estos vectores, la suma se ha venido hacia aquí, predomina la conjunción, pero mirad además el significado de Libra. Libra es el ocaso, que significa muerte. Y este hombre trata el asunto de los muertos y da un gran mensaje de esperanza a todas aquellas gentes que han perdido un ser querido o que, como a todos nos ha de suceder, algún día nos iremos de aquí. Es el arquetipo de Libra. Aquí tenéis, ¿veis? El baremo de los armónicos. Fijaros, tiene un valor muy alto el primero. El segundo es el armónico 9. Hay quien relaciona el armónico 9 por analogía con la casa 9 con la religión. Cuidado porque en Barcelona quemaron libros a finales del siglo XIX en la plaza de la Catedral, libros de espiritismo. Se le veía como un competidor a Allan Kardec. Después predomina ya el 10, etcétera, etcétera. Pero yo me voy a fijar en este trabajo que os señalo aquí, el predominio del armónico 1. Personaje muy influyente, el fundador del Opus Dei. Mirad lo que tiene en Capricornio. El Sol, la Luna, Mercurio, Júpiter y Saturno. ¿Y hacia dónde apunta el lóbulo? Mirad que luego tiene el armónico 2 como muy potente y en la misma dirección. Luego las oposiciones aquí también son dominantes. El armónico 1 en el baremo de Miguel son 680 y el 2 625. Las contradicciones, oposición y contradicción es, digamos, una analogía simbólica. Personaje muy influyente, armónico 1, con grandes contradicciones, armónico 2. Pero fijaros que el resto de armónicos son muy elevados. Mirad, aquí veis que son
los lóbulos mucho más cortos. Aquí son todos muy largos. Mirad el armónico 3, los trígonos 1, 2 y 3. Es el tercero en importancia. Un personaje singular, absolutamente singular. Inés Arrimadas lo he puesto aquí, no sé yo la hora de nacimiento, pero me parece una persona que, para haber ganado unas elecciones en Cataluña no siendo catalanista, como Albert Rivera, aunque después los hemos visto desaparecer, mirad el armónico 1, creo que ninguno de los dos he cogido la hora de la partida de nacimiento. La partida de nacimiento de Albert Rivera sí que la tenemos, y no es esta, pero ya os he dicho antes que aquí, aunque haya error en la hora, el armónico va a ser dominante. Mirad, armónico 1 dominante y el armónico 4 es el siguiente en Albert Rivera, un luchador. ¿Qué les pasó a estos personajes? Que subieron tan rápido que todo lo que sube muy rápido desciende muy rápido. De eso otro día podremos hablar. Pero dos personajes con el armónico 1 dominante. Este puede ser menos polémico, porque ya está más alejado. Menos polémico, pero fijaros que de aquí viene el cartesianismo. Es decir, René Descartes, para mí hay una gran distancia entre lo que él pensaba y dejó escrito y después lo que hemos conocido como el cartesianismo, el reduccionismo, etcétera. El método científico lo han aplicado muy mal. Fijaros que la primera premisa que da en el método científico es abordar el estudio de las cosas sin prejuicios previos. Pues cuando los científicos actuales hablan de la astrología, lo primero que hacen es partir de un prejuicio, en fin, visceral Sí, y sin sentido. Lo sí. gracioso es que algún día todo esto desaparecerá y se volverán las tornas. Y se reconocerá que lo que nosotros vemos y observamos adquirirá un cuerpo de, digamos, de ortodoxia y será aceptado con una física más avanzada cuando se desarrolla la fotónica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Veis la conjunción que tiene Descartes en Aries? Sol, Júpiter, Urano y Plutón. El hecho de que el lóbulo de la conjunción no esté apuntando directamente a la conjunción Sol-Júpiter, Urano-Plutón, ¿tiene alguna explicación o...? Pues fíjate que estos cuatro vectores apuntarían hacia aquí, pero aquí Sí, tenemos sí, tres vectores que apuntan hacia acá. La suma vectorial ha desplazado hacia Tauro. vale, Yo, esto es pura yo creo, matemática. yo creo que tiene importancia esto de hacia dónde apunta el lóbulo. Aquí Eso, apunta más bien hacia Tauro, sí, por eso, por eso. así como aquí apuntaba a, bueno, Sí, estos, sí. pues no sé, es decir, el de Monseñor Escriba Sí, apunta también te desplaza hacia los hacia signos ahí. saturnianos. Quien quiera saber lo que es Saturno, que estudie el Opus Dei. En fin, esto es muy entretenido, ¿eh? Sí, sí, sí. Bien, si René Descartes es influyente en las matemáticas, fijaros que hablamos de las coordenadas cartesianas. Pues qué decir de Einstein, que la física actual admite la relatividad, toda la teoría del Big Bang se basa en en la relatividad. Y mirad hacia dónde apunta el lóbulo de Einstein, Ah, hacia Piscis. sí, sí, wow. Piscis es el océano, es el infinito, es la relación de todo. Sí, interesante. El abarcar con una... Einstein buscaba con una sola ley deducir el resto de las leyes. La La ecuación, teoría del campo unificado. ¿no? Y la ecuación famosa de él, ¿no? De masa Sí, la masa y y la energía. Vamos, hace energía. falta mucha osadía Ah, para sí, defender en 1905 que sí, la sí. energía y la masa están relacionadas a través de una constante que es el cuadrado de la velocidad de la luz.
sí, sí. y que por tanto se podía transformar la masa en energía y la energía en Y masa, la energía más exacto, sí, que es sí. el fundamento de la bomba atómica. Cosa que nadie le hubiese hecho caso posiblemente si no hubiese sido por la Segunda Guerra Mundial. Como la constante de proporcionalidad es el cuadrado de la velocidad de la luz, al transformar masa en energía se obtiene una cantidad astronómica de energía. Y ese es el Lógico. fundamento de la bomba atómica. Que por cierto decimos, o en algún momento, también hablando de Demetrio Santos, habría que decir que también, no sé si estudió, se metió o tuvo interés en el proyecto Manhattan, ¿no? Que fue que hizo la película Es ahora de Oppenheimer, ¿no? posiblemente, a ver, España no se metió en obtener la bomba atómica que la podía haber obtenido con Franco, pero hay un archivo en documentos de Radio Nacional de España que tratan de ese asunto. Y como Demetrio fue profesor de energía nuclear en la Academia en Toledo, posiblemente estuvo en el ajo de esas historias, que de ahí sacó luego toda su teoría, aplicó todo lo que aprendió de la energía nuclear, lo aplicó al estudio de la radiación gamma en astrología. Es que en el legado que transcribisteis vosotros, porque yo hice muy poco, pero lo que hice recuerdo que uno de los escritos estaba relacionado con el proyecto Manhattan, me acuerdo bien de eso. Es posible, es posible. Yo no me conozco la historia, sería interesante rescatarla. Mm. Bueno, pues aquí tenéis a Einstein y Uf. su piscianismo, medio cielo. Fijaros, esto es la profesión, la casa 10. Eh, Que un físico sea una estrella en sus tiempos, que todo el mundo la recibía como si fuese un cantante de ópera de estos. pero después, porque cuando él publicó la teoría restringida, que todavía trabajaba en una oficina de patentes en Berna, el búnker de la universidad no quiso hacerle caso, porque claro, era o sea, sin ninguna referencia bibliográfica. Muy bien. O sea, Ujú. en fin, era un... Y tardaron 2 años en aceptar que tuviera el premio Nobel, ¿no? 2 años después, ¿no? Tú ya sabes que la envidia es uno de los mayores malos de los científicos. Sí, sí, no solamente es el deporte favorito de España y todo lo hispánico, sino en general, ¿no? Sí, no, no es general. Hasta que no se empezaron a constatar que era real, cuando se midió. Mercurio daba mucha guerra a los astrónomos. Había un error siempre de unos segundos de arco en las predicciones de los cálculos astronómicos, que se corrigió aplicando la teoría de la relatividad. Y a partir de ahí ya se hizo una superstar. Ahí está, exactamente. Aquí tenéis José Antonio Primo de Rivera, una figura para mí muy poco conocida y muy mal tratada por la historia y por los historiadores ideologizados. Pero no vamos a entrar ahora ahí. Mirad, armónico 1 dominante, pero el siguiente, a muy poca distancia, es el armónico 8, semicuadraturas. Por Ah, tanto, persona con dificultad. ¿Hacia dónde apunta? Hacia Aries. Era una persona muy impulsiva, que perdía los nervios con facilidad, fundador de la Falange, y en fin, yo lo traigo aquí por este motivo, que domina el armónico 1. Este hombre podía haber parado y evitado la guerra civil, pero había intereses en que la guerra que había empezado, que fue un fracaso el alzamiento, los intereses extranjeros estaban interesados en una guerra de exterminio claro, claro, y por eso lo y exterminaron a por él. eso lo dejaron fusilar, Sí, sí. porque este hombre es el único que podía negociar con Franco y los golpistas. Y lo dejaron fusilar por unos anarquistas ahí en Alicante, en fin. Para mí una historia muy triste. Nino Bravo os lo he puesto porque no es el Sí. armónico 1 el dominante, sino el 2. ¿Por qué Pues, dices que no es el dominante? Es una cosa que me llama la sí, atención. sí, mira, porque es más largo el vector, ¿ves? ¿Por Y qué luego, es más largo? Y si, no es dominante porque es claro, más este, largo.
el módulo de un vector o su intensidad se mide por la longitud. El Pero vector estaría aquí y acá. en los otros, ah, Mirad que aquí está cuantificado el 2, el- 4,96, el 1, 4,70. Un ah, poquito menos. vale. No, por eso no está. Vale, vale, el 2 lo estoy marcando aquí, el 2 Sí, es sí, el aquí tenéis el puntero. uno. El Va, 2 es el primero, seguido de muy poca distancia del 4. mira, Ay, perdón, el 2 y el 1, el 2 y el 1. 4,70. El 2, aquí lo tenéis arriba. Fijaros 2, que ha 2. hecho 50 años de su muerte y se sigue hablando de él, se le sigue escuchando. Yo creo que aunque no se hubiese matado en accidente, este hombre tenía un algo especial. El porqué de el armónico 2, alguna contradicción, pues no os lo sabría explicar. Mirad que el lóbulo apunta hacia Leo, ¿m? El león, el rey. Este personaje os va a gustar, sobre todo a Juan, El el padre padre Jan. Llanos, un jesuita que daba los ejercicios espirituales a Franco y que en el año 50 y algo se reconvierte por completo, pide permiso para irse a vivir al Pozo del Tío Raimundo en Madrid con los chabolistas y se hace militante del Partido Comunista. Y esta es Ahí, la pasionaria, ¿no? Dolores ahí Ibarra. tenéis Dolores Ibarruri, la pasionaria, a la que, por cierto, le daba la comunión. Hay fotos suyos dándole comunión. Y Claro, en un documento recuerdo a la pasionaria rezando el Padre Nuestro en latín, porque ella era católica. Bueno, pues el padre Llanos, toda una figura, un hombre que se va a vivir con los pobres de la tierra, que defendía a los chabolistas, fijaros lo que pasaba en el pozo del tío Raimundo. Tenían que levantar las chabolas por la noche para que no los viese la guerra civil, perdón, la Guardia Civil. Y cuando venían los civiles por la mañana para tirarles las chabolas abajo, el padre Llanos se ponía delante y como era amigo de Franco, llamaba a don Francisco, a su excelencia, y era intocable. Le dice, al padre Llanos no me lo toquéis, decía Franco, porque había sido su director espiritual. confesor, sí, Y sí, sí. así los chabolistas podían vivir bajo aquellas míseras construcciones. Por eso, es decir, hace falta, pues, mirad el óvulo, que Sí, yo creo que es de sí. los más potentes. Mirad, Tremendo, 605. tremendo, tremendo, sí, Y tremendo. el siguiente, mirad, el armónico 2. El armónico 2, sí, señor. Las contradicciones. El jesuita, que primero va con Franco y luego se va con los comunistas. Interesante. Pero sigue siendo el mismo tipo, un tipo íntegro, para mí, un tipo interesantísimo de conocer su biografía, que está por ahí, por cierto. ¿Qué decir de Lenin? Sin él la revolución rusa no se hubiese producido. No, que va. Mirad hacia dónde apunta el lóbulo, hacia Aries. Mm, Aquí, Hace por cierto, no está el baremo cuatro. de los armónicos, pero se ve claramente el armónico uno dominante. Hombre. En Stalin es muy curioso porque el primero es el 9, pero seguido a muy poca distancia del uno. El Ah, 9, ya os he nueve. dicho antes que por el número y la casa 9, que si se podría relacionar con la religión, con la mística. Este hombre de místico mucho no tenía, pero se tomaba la política y la defensa del proletariado como una especie de religión. Y si había que matar y cepillarse a millones de gente por delante, no tuvo ningún inconveniente. Ningún problema, sí. Hombre, El padre de la transición española, Rodolfo. Adolfo Suárez. Mirad, el armónico uno es el dominante, pero se cuida muy poca distancia del 2. Todo un Mm, personaje que mm. deconstruyó el franquismo desde el movimiento nacional. Y el armónico 2, como hemos dicho, las contradicciones en segundo lugar, que nos revela
Recordemos una vez más, el armónico uno el predominio de las conjunciones, el armónico 2 el de las oposiciones. Oposición Saturno-Marte-Luna. Wow. Quilicua. Wow. Tenemos aquí, muy bien, Top. tenemos aquí una triple conjunción en oposición a Saturno que Ah, esa- aparece aquí en forma del lóbulo del H2. Sí, sí, wow. Un tema para más dicharachero, Aida Domenech, la influencer, Dulceida. Pues bueno, a pesar de que es una influencer y hasta se casó con una chica, no se sabe si para dar la nota o para qué, pues el armónico uno es el dominante. Una persona que es salida de la nada, se monta ahora, creo que ahora tiene una academia de estas de chicas, de azafatas y de protocolos y todo esto. Mirad el de Dalí, un pintor importante. ¿Veis el lóbulo tan grande, tan Sí, fuerte? 5,98. sí, la conjunción Sol, Mercurio, Marte. Y el segundo armónico, el octavo, semicuadraturas. Mucho trabajo también. Aunque tenía negros que le hacían cuadros y él firmaba, pero bueno, Sí, seguro. Bueno, no esto. se puede decir que este hombre se quedase todo el día a mirar las olas del mar allí en Port Lligat. También tiene un armónico 2, es el tercero en orden. Ah, sí, exacto. Y en fin, aquí os he puesto, por ejemplo, pero no sé si es tema ahora de, ya hemos estado hablando mucho rato, de estos 59 casos que yo he estudiado, os pongo aquí el armónico 2, pues una hija de Marie Curie, Janis Joplin, la cantante que murió, bueno, Janis Joplin, Club de los 27, Nino Bravo, Club de los 27, Elena Petrovna Blavatsky, la fundadora de la teosofía moderna, el H3, pues aquí tenéis Marie Curie, Kurt Cobain, el cantante de Nirvana que se suicidó, Rafael Lafuente, el famoso astrólogo de los años 70, que escribía en Interview. H4, nos pueden mirar Santiago Abascal, Nicolás Copérnico, el guitarrista de los Rollins que murió en el 69, Pablo Iglesias, Bill Haley, el de Rock Around the Clock, etcétera. Esto ya, incluso yo, no son resultados contundentes, posiblemente porque el armónico uno es el más potente, es el plano de resonancia. Y aquí tenéis más, pero bueno, mm, uno que me ha chocado, mirad, Mao Zedong no tiene predominante el armónico uno, ni Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. Pedro Sánchez, pues no creo que esté a la altura histórica de Mao Zedong, pero es decir, Mao Zedong tiene un armónico uno pequeñísimo y no sé si tendrá que ver algo con su impotencia. Se le atribuyen muchos hijos, muchas mujeres, muchas sindicalistas a su servicio sexual, pero históricamente sabemos que era impotente, que padecía de orquitis, por tanto no podía tener hijos, aunque se le atribuyeron varios. En fin, esto ya son chascarrillos. Bueno, Juan, pues por mí hoy yo creo que ya hemos Vale. tenido bastante tema. Entonces, vamos a ver cómo ponemos lo de tu correo electrónico por si quieren comunicarse contigo. Ah, jaja, espera que... Vamos a ver, ¿tú no ves el chat, esto? Mira, esto no A lo ver, ves. Esta espera. pantalla a la izquierda, puedes escribir abajo. ¿Ves la pantalla a la izquierda? Abajo, escribir mensaje. ¿Lo ves? Sí, no, no, lo que ahora se me dio la pantalla que no es lo mismo. Bueno, sí, sí, Ah, ahora me sale. Espera, espera, chat. eso es. Pues escribes aquí abajo tu Sí, sí, Escabanuel, ¿no? sí. Un día nos explicarás lo de las cabañuelas, la astrometeorología. Bueno, prefiero hablar de astrometeorología que de cabañuelas. Vale. Ahí tenéis. Ahí lo tenéis exactamente. Por eso es Cabanuel de Cabañuelas. Y si queréis por mensajes de voz a través de Facebook, pues lo mismo, como queráis.
muy bien, fantástico. Bueno, pues muchísimas gracias, José Luis, por esta lección. Por lo menos para mí ha sido una lección porque yo como no tenía el programa de Miguel García, sino que utilizaba el Astrocalc, pues también hay armónicos en el Astrocalc, pero fue un tema que no entré, no sé por qué, bueno, cada uno las herramientas utiliza las que le van bien, ¿no? Pues muy bien, aquí como se... Aquí va, vamos a... Otro día, si queréis, explicamos cómo se calculan estos, la flora armónica con el programa Harmon, Sí, que está por ahí por internet, os lo podéis bajar tranquilamente. vale, si quieres el próximo día puede ser, no lo sé, el lunes que viene o el miércoles nos vemos. Cuando me digas tú. Yo ahora preferiría seguir hablando empezar a hablar un poquito más de ondas Sí, para poder entender bien qué son los aspectos eso es desde el importante. punto de vista de la física actual. Sí, sí, sí. Sí, sí, Y es que, muy puede ser- importante. Venga, vale, vale. Me encanta este tema. Sí, y que en la sí. interpretación, pues, para mí es importante distinguir, porque en la teoría de Adey, y Miguel creo que incurre en el error, confunden armónico con aspecto. Que la teoría de Demetrio, la teoría de las ecuaciones fundamentales, distingue, no confunde unos con otros. Oye, pues ya, hecho tú. O sea, ya miraré a ver lunes o miércoles Cuando te vaya bien me lo dices y yo me adapto, Juan. y nos montamos tú. Pues venga, muchísimas gracias. Voy a detener la grabación y ya está.